FM 89.1, Radio Universidad. Continuamos al aire aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Estamos hasta las 8 de la noche. Con Rochi venimos hablando hace algunos días de lo que son las fake news o desinformaciones o noticias falsas y demás. Y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Algo que ya la Organización Mundial de la Salud se ha referido a lo que es la infodemia y esta circulación o el aumento de circulación de noticias falsas ante una epidemia como estamos sufriendo por el coronavirus. Y me parecía interesante también charlar, vamos a hablar ahora con Bernarda Llorente, ella es la directora de Telam, y Telam ha lanzado ya hace creo que un mes o un poquito más el sitio Confiar, que básicamente se dedica a hacer lo que se llama como el fact-checking, ¿no? Esta verificación de datos y de hechos, obviamente para tratar de desmentir estas desinformaciones que circulan en las redes sociales fundamentalmente. ¿Qué tal, Bernarda? ¿Cómo estás? Aquí Mauro Jardón, Rocío Díaz te saludan. Hola, ¿cómo están ustedes, Mauro y Rocío? Los estaba escuchando. Sí, pensamos confiar justo aproximadamente cuando empezaba la cuarentena. Así que te escuchamos, Bernarda, te escuchamos un poquito cortado. Si te podés reubicar, así podemos mejorar la comunicación. A ver, ahí está, ahí creo que está mejor. ¿Ahí me escuchas mejor? Bien, sí. Decías que comenzó esto entonces hace 2 meses aproximadamente, cuando comenzaba la cuarentena ya por mediados de marzo. Cuando empezaba la cuarentena y cuando ya en el mundo, como nosotros veníamos por suerte atrasados en cuanto a la pandemia, ya era un problema a nivel mundial la circulación de noticias falsas, que obviamente que ya era un problema desde hace años en otras temáticas, pero que se agravaba mucho a partir de la pandemia. Ahí decidimos hacer un sitio, sobre todo preocupados por la salud física y por la salud psíquica de la población, ¿no? Las falsas noticias no solo te pueden llevar a enfermarte, sino también a crear situaciones de mucho pánico que también te enferman, obviamente. Y pensemos, todo va tan acelerado al mismo tiempo que ¿no? Parece circular, pero al mismo tiempo, en cuanto al virus, los acontecimientos se aceleran. Pensemos que hace 60 días también se sabía muchísimo menos del virus, y por lo tanto la gente podía creer cualquier cosa, ¿no? Claro. Que si tomabas algo caliente finalmente matabas el virus o remedios de ese tipo. Sí, es complicado, obviamente, como decís, y más en estas situaciones que estamos sufriendo una epidemia, una pandemia, en realidad, obviamente, y que cuando se producen este tipo de informaciones, si empiezan a circular y quedan como en el imaginario, ¿no? Y se produce lo que es estas posverdades, después surgen, incluso hemos visto algunas marchas que tenían que ver con esto, pero digo, obviamente, por eso es peligroso. Me imagino que eso fue lo que habrá motivado la creación de este sitio. Contanos, Bernarda, cómo funciona, básicamente. Funciona, por un lado, con el chequeo de noticias, ¿no? Un poco el espíritu de Confiar, que así se llama la plataforma, es volver a las fuentes, es volver a confiar en las fuentes que tienen algo que decir, en las fuentes serias, en las fuentes oficiales, en las fuentes científicas y sobre todo en las fuentes chequeadas. El problema de la información falsa que circula viene, como vos decías, hablabas de la posverdad, término que empezó a difundirse hace aproximadamente 3 años, como el gran problema en el periodismo mundial, ¿no? La posverdad, bueno, no solo en el periodismo mundial, sino también en la sociedad moderna. Que la posverdad es el valor relativo de la verdad, ¿no? Sociedades que ya no buscan, los ciudadanos que ya no buscan la verdad, sino que muchas veces los sentimientos o las creencias reemplazan a los propios hechos. Esto obviamente afectó mucho al periodismo y sobre todo a las agencias de noticias por el impacto que pueden tener las noticias falsas dentro de una agencia de noticias que encima informan a otros medios, ¿no? Claro. Con lo cual la repercusión puede ser enorme. Esto diría que en términos macro es la gran preocupación del periodismo más serio hoy, ¿no? Cómo volver, por un lado, a las fuentes, cómo volver al chequeo, cómo volver a la información que no es real de datos y poder interpretar bien esos datos.
Al principio escuchaba que hablábamos obviamente de información falsa y hay como distintos niveles, ¿no? Que parece lo mismo, que en realidad el término uno es en inglés, que es fake news, y otro es noticias falsas en español. Lo que se entiende en la jerga que atrás de una fake hay una intencionalidad. Se miente para poder mentir, tienes que saber que estás mintiendo, si no lo otro es como ignorancia de la verdad. Y las fake suelen responder a intereses muy concretos, o a intereses económicos, o a intereses políticos, a veces incluso a intereses de generar rating, porque suelen ser como mucho más atractivas determinadas noticias falsas que las noticias verdaderas, ¿no? Mientras que lo que se entiende por noticias falsas son, en general, a veces pueden ser informaciones parciales, informaciones no chequeadas, fuentes que no son fidedignas, adelantarse a noticias que después se confirman que no son tales, etcétera, etcétera. En estas noticias, en general, hay otras cosas, pero no es, digamos, una operación armada de antemano, como si son fake. Claro, lo que pasa, Bernarda, ahí es que vos hablás de la intencionalidad de alguien que sabe que algo es mentira y lo difunde con el objetivo de hacer un daño o de crear confusión y demás. El problema es cuando alguien difunde esa información, digamos, de cualquier ciudadano a través de sus redes o de WhatsApp y demás, creyendo que eso es verdad, ¿no? Y ahí entramos en otra situación, que es la propagación de esta fake news, que si bien el que la disparó, tal vez conociendo, o seguramente conociendo que es mentira y con alguna intención, después le llega a ciudadanos que creen esa verdad o la toman en base a sus creencias previas y la distribuyen, ¿no? Y ahí se produce el mayor problema, me parece a mí, que es la propagación, más allá de... Sí, y la viralización en general es muchísimo... más rápida y tienen alcances muy grandes que las desmentidas, ¿no? Hay incluso algunos muy famosos. En un momento se dijo, por ejemplo, en la campaña de Donald Trump se basó mucho la falsa, pero es a propósito, y una de ellas, por ejemplo, era que el Papa Francisco apoyaba la candidatura a la presidencia de Estados Unidos de Trump. Bueno, la noticia falsa se desparramó en el mundo entero, fueron millones quienes las leyeron, y sin embargo la desmentida tuvo poquitísimo alcance. Por eso, respecto a tu pregunta, la otra pata fundamental en confiar es poder darle herramientas a los ciudadanos, primero para que puedan checar si una noticia es verdadera o falsa, pero después para poder armar criterios y que pueda determinar uno mismo, o pueda por lo menos sospechar, antes de apretar aceleradamente un botón de celular y difundir una información, si esa información es verdadera o es falsa. Nos parece que la mejor defensa frente a este tipo de información es poder ayudar a formar ciudadanos que puedan determinar criterios de un fenómeno que es relativamente nuevo, ¿no? En términos masivos, porque la gente en general, si lo decían los medios, ¿no? Se repite eso, si lo dice la televisión debe ser así, lo dijo el diario, que empiecen a dudar de algunas cosas que parecen como verdades a partir de ciertos criterios y ciertas herramientas que los ciudadanos poseen. Y confiar te da eso, te da como herramientas que puedes emplear y para empezar a pensar de otra manera, que una información puede no ser verdadera. Y estamos hablando con Bernarda Llorente. Mientras te voy pidiendo, Bernarda, si te podés reubicar, porque a veces te perdemos también allí la señal. Bernarda Llorente es la directora de Telam. Estamos hablando acerca de este sitio que ya cumple aproximadamente 2 meses del gobierno en colaboración con Telam, y que tiene que ver con la desmentida de estas noticias falsas o fake news que tanto daño pueden llegar a hacer, ¿no? Siempre recordamos acá el ejemplo de hoy este movimiento antivacuna que surge porque alguna vez un médico escribió un paper que después fue desmentido. Entonces, esto son realmente situaciones peligrosas que pueden llegar a suceder a raíz de estas cuestiones, y por eso es tan importante también tratar de evitar que se propaguen y también desmentirlo. Y también fíjate cómo se crean, ahí me escuchas mejor. Sí, perfecto. Cómo se crean también sentidos comunes, entre comillas, ¿no? Uno veía
en los poquitísimos ciudadanos que se manifestaban el otro día diciendo queremos libertad, ¿no? Estamos en estado de sitio, y la verdad que una diferencia importante es que un estado de sitio, por ejemplo, en un estado de sitio se pierden derechos, los ciudadanos no tienen derechos, mientras que en una cuarentena justamente es para conservar derechos. Claro, exactamente. ¿Cuáles son las noticias que ustedes toman para basarse y para realizar las desmentidas? Como estoy viendo aquí en el portal, que bueno, hay una sección de verdadero falso y otras digo, para describirlo, la página tiene una sección de verdadero falso en donde hay varios enunciados y responden si es verdadero o es falso. También otra sección que son fake news propiamente dichas, y son noticias que han circulado y que son falsas y las desmienten con alguna fuente. Estoy viendo aquí en la mayoría tal vez del CONICET o algunos especialistas. Y después una caja de herramientas, que entiendo esto es, Bernarda, lo que vos mencionabas acerca de darle a los ciudadanos también la posibilidad de hacer su propio chequeo. Pero ¿cómo hacen ustedes para elegir cuáles son las noticias que van a ubicar en el portal y a desmentirlas? Lo que pasa es que a veces es una tarea difícil, porque lo primero que te recomienda todos los especialistas que están trabajando el tema es tratar de no difundir las propias noticias falsas. Claro. Entonces son un arma de doble filo. Nosotros en general difundimos esas noticias cuando nos parece que son peligrosas o se han instalado, porque muchas veces aparecen noticias falsas que no prosperan también. Y esta es un poco la buena noticia. Mira, a partir de confiar y de la pandemia, o sea, es que en épocas realmente dramáticas, la gente es como que busca información más segura, que esto lo dicen los estudios internacionales. Por un lado, es muchísima la información falsa que circula, pero por otro lado, los ciudadanos la consumen menos. Es como cuando está en juego la vida o cuando está en situaciones más comprometidas, la gente prefiere informarse por fuentes en las que confía y puede ir a lo seguro. Claro. Sí, hay muchas, obviamente, páginas que se dedican a este fact-checking. ¿Pensás que por ser, tal vez, bueno, TELAM como la agencia estatal que pertenece, ¿no? Obviamente, no que pertenece, pero digo, tiene afinidad, tiene relación con el gobierno nacional, ¿pensás que, a ver si se entiende lo que te estoy planteando, alguien puede no llegar a creer esta desmentida justamente de fake news, más allá de que vos le des que lo charlaste con un médico, con el CONICET o lo que sea, pero obviamente esto que vos marcabas antes acerca de la posverdad, puede ser que la gente, aunque vos le digas, mira, esto es falso, esto es así, porque sí, puede seguir creyendo la otra versión. ¿Estás, Bernarda? No te escuchamos ahora, te perdimos. ¿Hola? Ahí va. Ahí se cortó, se terminó de cortar. Sí, venía medio pendiendo la charla, la conversación. Muy interesante, porque, bueno, lo que decíamos, lo que marcaba aquí la directora de TELAM con quien estábamos hablando, Bernarda Llorente, era que justamente a veces desmentir la propia noticia falsa, colaborás a que se difunda. A darle entidad, claro. ¿Qué desmentir y qué no? Entiendo que tendrá que ver con la capacidad de difusión que tenga la noticia. Si es algo, una fake que pasó de largo, no la vas a andar desmintiendo porque le vas a dar entidad. Entiendo que ese es el criterio. También comprender que hay noticias falsas y hay gente detrás de ciertas noticias falsas con ciertos intereses que pretenden difundir. Y a veces con la desmentida no alcanza porque ya, o sea, vivimos tan hiperconectados que ya está todo recontra difundido y a veces la palabra del propio protagonista de la noticia no llega a prender tanto como una noticia falsa, ¿no? Tal cual. Tiene que ver con hay muchos titulares catastróficos, ¿no? Que llaman la atención. Digo, siempre desconfiemos siempre de las noticias que causan demasiado impacto, ¿no? Porque generalmente suelen ser o
o sacadas de contexto o suelen ser directamente alguna mentira. Así que bueno, lo ideal es tratar de chequear esa información. Hoy es muy fácil, la verdad, no estamos hablando en una época en donde no tenemos acceso a la información. Hoy cualquiera desde un celular, una computadora, puede hacer un pequeño chequeo ahí, viendo las fuentes, viendo quién es el que dice esa noticia. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.